Okay, so Adrian, do you have any other questions about this slide? Did I answer your question first? ¿Sí contesté tu pregunta? Sí, muchas gracias. Si hay maneras como el triptofán que no disipa tan rápido, se puede asociarse con los bases nucleicos que sí tienen una intersección cónica para poder disipar más rápido y se puede pasar la energía. Se llama transferencia de energía de Forrester. ¿Ok? Es un proceso bien conocido de que una molécula puede transferir su energía de excitación a otra molécula. Entonces, esa es importante porque, por ejemplo, sabemos que triptofán y los aminoácidos, muchos de ellos, tienen afinidad química a su codón. Y su codón es los 3 bases, ¿no? Los 3 bases enseguidas definen un codón. Y de hecho, estas moléculas que no tienen una sección cónica, intersección cónica, tienen, en cambio, atracción química a su codón. Entonces, de ahí empezamos con la codificación del ADN. Seleccionando así las moléculas que puedan pasar su energía de excitación electrónica a los bases nucleicos. Ok, vamos entonces al segundo. Entonces son 3 componentes: estructuración disipativa, proliferación disipativa y selección disipativa. Okay, the conditions, the physical conditions at life origin, what were they? Specifically, what did the sunlight look like, which was arriving at Earth's surface 3.85 thousand million years ago? So we know that the Earth's surface was warmer than today. In fact, why is that? The sun, in fact, was not as warm, not as hot as it is today. It was giving out about 20% less energy than it is today. So actually the Earth should be in a snowball state. You know, if all of a sudden we reduced the intensity of the sun's output by 20% today, the Earth would quickly turn into a snowball. But at the origin of life, there was a lot of carbon dioxide, much more than today. Water, which is also a greenhouse gas, and hydrogen sulfide. So these gases probably at a pressure about twice the pressure of today's atmosphere. These gases caused the greenhouse effect, which rose the temperature on the Earth's surface to about 85 degrees centigrade. We know that from the sediments which are found in the rocks of the sedimentary rocks, which are still available from this time, 3.85 thousand million years ago. So most of the rocks have been through a process of subduction, and they have been changed and altered over time. But there are some regions on Earth where we still find the original rocks from this period. And so from the oxygen isotope ratios, we can determine the temperature of the Earth's surface at that time. And it turns out that it was warm, about 85 degrees centigrade. Now, it may have been cooler at the poles and warmer at the equator, but this is more or less an average. And so the atmosphere contained a lot of nitrogen, as it does today. Nitrogen is a very noble gas. It doesn't react with much, so it stays around for a while. And a lot more carbon dioxide, water, hydrogen sulfide, methane, probably some methane, and hydrogen, probably some original hydrogen. But it contained no ozone and no oxygen. Why that? Because oxygen is a very reactive gas. So what little oxygen could have been produced, for example, through photochemical reactions, would have been used up very quickly through oxidation of metals, for example, on the surface or in the water. So any oxygen which was being produced
was very little. It was being used up very fast or combined with other elements. Okay, today there's a lot of oxygen, but that is because of the oxygenic photosynthesis, which of course didn't exist at the origin of life. So we know that there was very little oxygen. In fact, we have other indications, sedimentary indications to confirm that the oceans were very anoxic. They had very little oxygen. So without oxygen and without ozone, the UV light must have been very intense. We know that, no, from the ozone hole, which was created by our cooling agents and refrigerators and all that, which supposedly caused the hole in the ozone layer over the poles, that ultraviolet light began to enter Earth's surface. So what in fact did the solar spectrum look like? Okay, so I'll get to that. Let me just repeat this in español. ¿Cuáles eran las condiciones al origen de la vida físicas de la Tierra? Particularmente, ¿qué tipo de luz solar estaba llegando a la superficie 3.85 mil millones de años atrás? Pues la Tierra estaba más caliente porque había más elementos radiactivos que todavía no han decaído. Entonces, la interior de la Tierra era más caliente, entonces había más volcanos. Y estos volcanos, igual que hoy en día, meten en la atmósfera dióxido de carbono, agua y hydrogen sulfide. I don't know how to say that in Spanish. Sulfato de hidrógeno, quizás, ¿no? Y los mares eran muy calientes. Y sabemos esto por los sedimentos. Tenemos sedimentos de estas edades. Y en estos sedimentos hay razones de isótopos de oxígeno. Oxígeno 16, oxígeno 18, que actúan como termómetro y nos dan temperaturas alrededor promedio de 85 grados. La atmósfera contenía mucho nitrógeno, dióxido de carbono, agua y hydrogen sulfide, metano y hidrógeno, probablemente algo de hidrógeno, pero no ozono y no oxígeno. ¿Y por qué no oxígeno? Porque oxígeno es un elemento, un gas muy reactivo. Entonces se combina con cualquier metal, por ejemplo, que pudiera estar en la superficie o en el agua. Entonces, sin oxígeno no había ozono. Entonces, sin ozono había mucha luz en el ultravioleta que estaba llegando a la superficie de la Tierra. Y vamos ahorita a ver el espectro del Sol. Bueno, ahorita aquí Adrián y Andrés, ya tenemos a Andrés. También Andrés, estamos siguiendo esta práctica que di en la Universidad de Nuevo León. Lo voy a decir los acetatos primero en inglés y luego en español y les voy a preguntar para que puedan asegurar que entienden todo lo que es en cada acetato, ¿no? Ya perdiste los dos primeros, pero tenemos algo grabado. Entonces lo puedes verlo al rato. Entonces déjame preguntar a ustedes, entonces, tú, Adrián, ¿tú sabes cómo se puede determinar con las razones de isótopos de oxígeno 18 y 16? ¿Cómo pudimos determinar la temperatura de la superficie dando la concentración de estos isótopos en los sedimentos de esta edad? ¿Conoces cómo se funciona esta? No. ¿No? Supongo que debe de ser reaccionar, pero debe de ser una muestra muy primitiva, por así decirlo. O sea, no es como que tú agarres esos isótopos y los pongas en cualquier mar, ¿no? O algo así. Bueno, los isótopos son bastante estables, 16 y 18 de oxígeno son estables, entonces no se decaen, digamos, en otros. Pero se puede determinar, ¿tú sabes, Iván, cómo lo determinan la temperatura de los sedimentos en tiempos pasados? Sí son primitivos, ¿no? Son hace 3.8 mil millones de años estos sedimentos. La edad se determina por otro
técnica también de isótopos radioactivos de uranio y otros elementos más pesados. Pero la temperatura se determina con los isótopos de moléculas como, elementos como oxígeno. ¿Tú sabes, Iván, cómo lo determinan? No, no es con Ok, midiendo qué tanto penetran los isótopos. sí, exacto. Entonces, a una temperatura dada, los isótopos tienen distintas velocidades porque tienen la misma energía cinética compartida, pero con una masa más grande implica que la velocidad promedio de los isótopos de masa más grande va a ser menor. Entonces, con estas velocidades menor, no logran penetrar tanto en los elementos que los isótopos de oxígeno 16, que tienen más velocidad por la misma temperatura, entonces sí penetran más. Entonces, basado en la razón de oxígeno 16 a 18, se puede determinar más o menos cuál era la temperatura del origen de la vida. Y se han determinado que eso es alrededor de 85 grados. Hay mucha discusión, otros dicen que es más bajo, otros dicen que es más alto, pero ese es como el promedio de todas las determinaciones, como 85 grados. Ok. Andrés, tienes una pregunta. Si no me preguntas algo, te voy a preguntar a ti, ¿ok? ¿Tienes una pregunta sobre este acetato? Estoy diciendo básicamente aquí, tienes que poner tu micrófono, creo que está apagado tu micrófono. La atmósfera, que ahí dice que está compuesta de todo eso, ¿cómo Ajá. sabemos, en qué condiciones llegó a estar con esa composición? O sea, Bueno, ¿cómo estaba compuesta antes o qué ajá. pasó que tuvo esa composición? Bueno, esta composición básicamente está basada en dos cosas. Uno es que los volcanes estaban emitiendo estos gases, igual que hoy en día, los volcanes de hoy en día emiten estos gases, principalmente estos gases. Y esto tiene que ver con el tipo de subducción de la materia, incluyendo agua del mar, que está llevado hacia abajo y calentado, y luego con los procesos químicos a altas temperaturas. Esos son básicamente los gases que están formados. Entonces la atmósfera debería de tener estos gases si había volcanos, más volcanos que hoy en día, que sospechan que era el cosa porque la superficie de la Tierra, la superficie estaba, la interior de la Tierra era más caliente porque había más radioactividad que no ha decaído. Entonces, esta radioactividad caliente el interior de la Tierra, y de hecho, esta energía interior por la radioactividad causa que los continentes se mueven. El teoría de continental drift. Entonces, con los volcanes tenemos estos gases. Los otros gases, como por ejemplo nitrógeno es casi muy común. Por ejemplo, en la Tierra es el gas más común hoy en día, nitrógeno, que es un gas noble que no recombina con otros elementos, entonces se queda su forma. Y es bastante pesado, entonces no sale de la atmósfera por la gravedad. Y el hidrógeno, pues se piensan que pudiera existir algo de hidrógeno desde el principio, porque recuerdo que el Sol, nuestro Sol es casi puro, bueno, tiene 70-80% hidrógeno y el resto helio. Entonces parte del gas original pudiera existido en ese entonces. Este también es muy debatible si había hidrógeno o no. Y el metano, esa es por las reacciones fotoquímicas en la atmósfera alta con agua
y con dióxido de carbono. Entonces, con estos dos moléculas se puede producir metano por maneras no bióticas, utilizando la luz ultravioleta. Y obviamente no había oxígeno o ozono, porque si había oxígeno, también se puede producir oxígeno a partir de la luz ultravioleta sobre estos elementos, estas moléculas. Pero el problema es que el oxígeno es muy reactiva, entonces se oxida con metales muy fácil, se combina con metales y entonces va a estar chupado de la atmósfera. Y entonces, ese es más o menos cómo se determinan que estos fueron los gases originales. Claro que esa no es una ciencia perfecta, ¿no? Pero lo que sí están seguro, porque también hay otras maneras de determinarlo, otros, digamos, fósiles, para mostrar que no había mucho de oxígeno y entonces nada de ozono. Y esa es la importante. No importa tanto que fueran los otros gases, pero para nosotros importa que no había oxígeno y ni había ozono, para que entre esta luz en el UV, en el UVC particularmente. Entonces, ahorita vamos a ver, respondió a tu pregunta, Andrés, sobre los gases, cómo se sabían que existían en estos gases al principio de la vida. Sí, muchas gracias. Ok, entonces vamos al siguiente, que cómo era el espectro solar en este entonces, al principio de la vida. Entonces, utilizando estos gases y las concentraciones que vienen de otros artículos publicados de otros, y sabiendo que los gases donde se absorben la luz, pudimos determinar cómo fue el espectro de luz del sol al principio de la vida. Estoy hablando en español, déjame regresar a inglés. Okay, so the solar spectrum at Earth's surface. So what I want to bring your attention to here is this little peak in the UVC, and this black line. This black line corresponds to the spectrum which arrived at Earth's surface 3.85 thousand million years ago. Okay, so we did this calculation. This is really a simulation using these gases and assuming an atmospheric pressure of about 2 atmospheres. That means twice the pressure of today's atmosphere. And why twice the pressure? Well, they have some fossils of raindrops falling on sediments 3.85 thousand million years ago. So these are fossils from 3.85 thousand million years ago, which are imprints of raindrops. And they can determine from the size of the imprints, and assuming that the raindrops were basically the same as the raindrops today, the size, they can determine what the pressure of the atmosphere must have been, because you know there is a final velocity which depends on the pressure, the atmospheric pressure, or the viscosity of the gas through which the raindrop is falling. So they have determined that the pressure on Earth's surface at the origin of life would have been between 1 atmosphere, which it is today, and 2 atmospheres. So we took the case of 2 atmospheres for the worst case scenario, and we calculated what would be the surface spectrum, giving the absorption coefficients of these molecules. And this spectrum in black is the spectrum that we determined through the simulation, computer simulation. Now, we also took into account that the sun has changed over time. So the output of the sun has increased by about 30%, 20 to 30% since the origin of life. And why has the output of the sun increased? Well, this is just the normal standard solar model, which says that when you have nuclear burning in the sun, the hydrogen is converted into helium. And then the helium, because it's a heavier gas than hydrogen, goes towards the center of the sun, and we're left with hydrogen on the outside. So as we burn more and more hydrogen into helium, we're producing a bigger core of helium. And the nuclear reactions are occurring, the fusion reactions are occurring at a greater radius.
And that actually causes an expansion in the size of the sun. So even though the temperature of the sun's surface hasn't changed much, so the spectrum hasn't changed much, the intensity of the light output has increased by about 20 or 30% because the radius has increased by about 5% or something like that. So the surface area of the sun has increased, so that gives us more light on Earth's surface. And that's why, as we go to today, this is the spectrum of light today, which is in yellow here. So we have a greater visible region. We have almost twice as much in visible region, but we don't have any ultraviolet light because of the oxygen and ozone. So these other gases, in the atmosphere, like carbon dioxide and hydrogen sulfide, they were absorbing at these shorter wavelengths. This is like 140 nanometers here, up to about 210. And these aldehydes are produced by these photochemical reactions on these gases. So they can do this in the laboratory, put these gases in a flask and subject them to ultraviolet light, and they find that they produce these aldehydes, like this is formaldehyde. CH2O is formaldehyde. And these absorb more or less within this range, about 280 here to about 310, more or less in this range. So basically, because of the gases in the atmosphere at the origin of life, we had only this peak in the ultraviolet coming in. But this peak was around for about 1,000 million years. Okay, so that's an awful long time. It's from about 3.85 to about 2.9 thousand million years ago. So it existed on Earth's surface, this peak in the ultraviolet and the UVC range, for about 1,000 million years. Okay, déjame convertir a español. Entonces, calculamos el espectro del Sol en la superficie de la Tierra, dado las moléculas que pensamos existían en la atmósfera y la presión como el doble de la presión atmosférica de hoy en día. Y esas se determinan a partir de los fósiles, las impresiones de caídas de gotas de agua, de lluvia, que se han encontrado desde entonces en el Arqueaico. Entonces, se presume que la atmósfera tenía una presión de como igual que la presión hoy en día, o 2 veces la presión de hoy en día, pero no más. Entonces, tomando 2 veces como el caso extremo de la presión de la atmósfera con estos gases y sabiendo su absorción, pudimos determinar qué fue el espectro, cómo el espectro ha cambiado a través del tiempo. Y lo que es importante para nosotros, el origen de la vida, es el espectro que está en negro. Entonces vemos este pico aquí, con el centro alrededor de 260 nanómetros. Y esa es nada más una versión ampliada de este pico. Entonces existía desde como 210 a 285 nanómetros más o menos. Y los otros aldehides o aldehídos, no sé cómo se pronuncia en español, pero los aldehides absorbieron en este rango, y el dióxido de carbono y el hydrogen sulfide absorbía en este rango. Entonces solamente tuvimos este pico. Ese es en la superficie. Claro que si vamos a la atmósfera alta, arriba de los gases, entonces el espectro se extiende un poco más que 210. Extiende hasta como 150 nanómetros por aquí más o menos. Pero ese es el resultado en la superficie de la Tierra. Entonces tuvimos esta luz entrando por 1.000 millones de años, de hecho, que es mucho tiempo. Estaba la vida, porque la vida empezó hace 3.8 mil millones de años. La vida estaba expuesto a esta luz por 1.000 millones de años. Entonces es difícil creer que la vida se quedó escondido de esta luz por tanto tiempo. Es que dicen los que estaban hablando sobre el origen de la vida,
en los ventos hidrotérmicos al fondo de los océanos, que la vida debería haber empezado desde ahí hasta el fondo del mar, porque en la superficie estaba llegando esta luz ultravioleta y esta luz ultravioleta es dañino por la vida. La vida no pudiera aparecido en la superficie. Pero al contrario, nosotros estamos diciendo esta luz era muy importante por el principio para arrancar la vida. Ok, ¿hay algunas preguntas, Adrián, sobre este acetato? Creo que no. ¿No? Entonces te pregunto algo. Déjame ver. Entonces, Ok. Salvaste eso. justamente el gráfico más alto es Ajá. de la luz de hoy en día, ¿no? ¿Esa? Ajá. Y, Aquí esta, ¿no? ajá, ¿Sí ves el pointer cuando estoy sí, se ve contando? Ok. el puntero. Ajá, entonces, el negro era la predicción, ¿no? Sí, el De negro es lo que por se... a la origen de la vida, hace Ajá. 3.8, 5.000 millones de años. Es el negro, aquí está. Y el Ajá. rojito? Y el bajito es después de 1.000 millones de años. Ah, Se ok. baja un poquito porque se formaron haze. ¿Cómo se dice haze en español, Iván? Haze es como nubes, ¿no? Como en Titán. ¿Sí conoces la atmósfera de Titán? La satélite de Saturno. No, no sé bien cómo traducir esa Ok, palabra. es como neblina, más o menos, neblina, Mm, que se formaba también de reacciones fotoquímicas. Tiene toda una historia y la historia no está todo bien determinado, pero igual que yo estoy dedicado al origen de la vida, hay gente que está dedicado nada más a la atmósfera primitivo. Entonces hay mucha gente que, de hecho, tienen congresos en todo el mundo también. Mucha gente que estudian, escriben, publican. Y eso es más o menos que dicen ellos. Entonces no estoy inventando cosas. Es más o menos el promedio, digamos, de los artículos publicados que dicen respecto a la luz que estaba entrando y las gases en la atmósfera. Claro que hay gente que no están de acuerdo siempre, ¿no? Siempre hay personas que dicen algo distinto. Pero más o menos por 1.000 millones de años había bueno, por este pico el cielo estaba claro, pasaba esta luz y menos luz en el visible por por la neblina que está formado. Son otras moléculas como los aldehídas, pero otros que reducen también en el visible. Y hasta hoy en día, cuando el cielo está despegado, cuando no hay neblina, nada, entonces tenemos este pico pero en principio la vida por las moléculas que tenía hidrógeno, como metano y quizás algo de hidrógeno mismo, eso se pueden formar estas partículas o estas moléculas más grandes que absorben el invisible. Entonces estaban absorbiendo aquí, reduciendo este pico de este tamaño hasta este tamaño. Y también la intensidad de la luz era como 20-30% menor por el sol, porque el sol estaba cambiando su radio en el tiempo, que cambia entonces la área superficial, entonces cambia la intensidad de luz que salió por un factor de como 20%, 20 a 30%. Ok. Bueno, ok. Adrián. So, Andrés, tú tienes una pregunta. ¿Quieren que ustedes aprendan todos estos acetatos? Porque básicamente eso es de qué se trata el curso. También hay un poco de termodinámica fuera de equilibrio, pero puedes estudiar en tu tiempo con los libros de Prigogine. Pero quiero que ustedes
terminan este curso con una idea, por lo menos, de qué es la teoría termodinámica disipativa del origen de la vida o los fundamentos termodinámicos del origen de la vida. Si esta no es la teoría, de todos modos, esta materia te va a ser útil, ¿no? Por otra teoría o por otro trabajo muy distinto. Entonces, quiero que ustedes aprendan bien todo lo que está en esta práctica, por ejemplo, más que nada. So, Andrés, ¿tú tienes una pregunta? Sí, lo que entiendo de este espectro del Sol es Ajá, que pues hay un pico en la longitud de onda visible, ajá, pero ok. el piquito rojo de VC, Ok, no es rojo, es negro, ¿no? Según yo, debería de ser negro. ¿O es rojo? Ah, es rojo porque Sí, existía son por, dos. sí, es rojo, rojo y negro. ok, ok, Existía por 1.000 millones de años, entonces son estos dos, sí. ok. Sí, soy un poco autónomo en colores. Ok, sigue, perdón. Este pico. Andrés, Es el que le atribuimos sí, a la esa producción, gráfica, ¿no? La chiquita. sí. Sí, ese es que, porque solo aquí tenía suficiente energía para producir estas moléculas a partir de otras moléculas más primitivos o más precursores, como cianuro de hidrógeno. Con cianuro de hidrógeno en agua, esto no lo viste porque entraste tarde, pero con cianuro de hidrógeno en agua, bajo luz ultravioleta se puede producir estas moléculas orgánicas que son los ah, ácidos nucleicos, los bases nucleicos o los aminoácidos también se puede producir, casi todos, no todos, pero casi todos, con nada más luz ultravioleta, agua y cianuro de hidrógeno. Entonces ese es el pico importante. Si tenemos luz en el visible, con luz en el visible y no tienes energía suficiente para romper un enlace covalente, solo en este rango tienes energía suficiente. Si vas más abajo en este riñón, tienes energía suficiente no solo para romper enlaces covalentes, pero sino quitar los electrones, ionizar el sistema. Entonces, si empiezas a ionizar el sistema quitando los electrones, te vas a destruir la molécula. Entonces, fotones de este rango, más abajo de como 210 nanómetros, esta causa que la molécula se destruya. Solo en este rango aquí tenemos energía suficiente para producir moléculas y no destruirlos. Y de hecho, es lo que todos están de acuerdo que había este pico entrando al principio de la vida. Hay otros elementos de evidencias también. ¿Ok? Ok, muchas gracias. Ok. Iván, una pregunta. Yo te quería preguntar dos cosas realmente. Lo primero es, ¿qué significan estas caídas en los espectros cuando tienes la marca de H2O? Estas caídas aquí, estos picos, Ajá, son la sí, absorción de agua. Aquí lo puso aquí, agua, agua, agua. Y este pico está debido a la absorción de este isótopo de hidrógeno que encuentran en el Sol, en la atmósfera del Sol. Entonces, este pequeño pico aquí, esta pequeña caída aquí, es debido a este ah, isótopo de hidrógeno que está absorbiendo. Entonces, estos son absorción de agua, básicamente. ya, pero es el agua de la atmósfera. La atmósfera de Tierra, sí. Esa es la atmósfera del Sol, está, pero estos caídas son de la atmósfera de la Tierra, sí. Ok. Y lo otro es, ¿por qué no?
O sea, fotones más de energía más alta que el UVC, ¿por qué no hay? ¿Por qué no hay energías aquí más altas? Ajá. O sea, lo que entiendo es que casi no llegan fotones en esas longitudes de onda. Pues hay del Sol, todavía hay fotones que llegan a la atmósfera arriba, pero están absorbidos por dióxido de carbono y por hydrogen cyanide, por hydrogen sulfide. ¿Cómo se dice esto en español? Ese que nunca me recuerdo. Tal vez es sulfuro de hidrógeno, no estoy segura. Déjame checar. Sí, no te importa, pero bueno, sabemos que esta absorbe en este rango. Entonces, y este era uno de los gases que estaban emitiendo los volcanes. Creo que Entonces, es ácido sulfídrico. ácido sulfúrico, hídrico, Ajá, sulfhídrico. Ajá. sulfídrico, ácido sulfúrico. Ok, gracias, Adrián. Ok, entonces por la absorción no tuvimos fotones de más alta energía. En la atmósfera arriba sí existían, pero en la superficie no. Ok, gracias. Ok, bueno, vamos entonces a la siguiente. Puede ser que nos van a tirar otra vez. Vamos a hacerlo otra vez, ¿no? Otros 40 minutos. Vamos a ver si llegamos a esta. Les invitan otra vez por la última, ¿no? Después de cuando nos tiramos. Okay, so in this slide, what I've plotted is the absorption of the fundamental molecules of life, the wavelength of absorption. So these are different fundamental molecules of life, and according to the color, for example, the nucleic acids like adenine, guanine, thymine, cytosine, etc. These are in black. Okay, and the amino acids are in green, fatty acids is purple, and sugars in red, vitamins, coenzymes, and cofactors in blue. So these are the fundamental molecules of life, and they exist in the three domains of life, the archaea, the bacteria, and the eukaryote. So they are probably the first molecules which existed in life. And I've plotted on this graph, this is the same graph of the same peak in the ultraviolet, the light which was coming in to the Earth surface. I've plotted the wavelength of maximum absorption, okay, for these different components, these different molecules. And you see they all fit very nicely around this peak. And many of them have a very strong absorption cross-section. Okay, so that's the first interesting point, that they absorb very strongly. But they also many of them have what's known as a conical intersection. That means that after absorbing the light in the UVC, they dissipate that light to heat very rapidly. Okay, so the question is, could these fundamental molecules actually be dissipative structures? That is, could they have been formed from more simpler molecules like hydrogen cyanide to absorb and dissipate, just like a hurricane absorbs and dissipates heat from the ocean surface and transforms it to longer wave radiation in the upper atmosphere. So these molecules, we are suggesting that they could be dissipative structures. That is, that they were formed dissipatively, just like a hurricane is spontaneously formed to dissipate the temperature gradient. These molecules were spontaneously formed under this light to dissipate this UVC light into heat. Ok, entonces en esta gráfica hemos graficado las moléculas fundamentales de la vida, que son los ácidos nucleicos, los aminoácidos, ácidos grasosos, azúcares, vitaminas, coenzimas y cofactores. Esas son las moléculas que están en los tres dominios de la vida, entonces probablemente eran los más antiguos. Y que lo ha graficado es el longitud de onda de su máximo en su espectro de absorción. Y curiosamente todos caen alrededor de este pico en el UVC.
el pico que estaba llegando a la superficie de la Tierra. Y no solo esto, pero muchos de estas moléculas también tienen un que se llama intersección cónica, que permite que la molécula, si están en su estado excitado electrónicamente, pueden decaer al estado base, emitiendo calor, fotones o vibraciones, las moléculas. Y luego se transmite al agua, donde están. Pero lo interesante es que parece que se ajustan perfectamente alrededor de este pico. Entonces la pregunta es, ¿estas moléculas pudieran haber sido pigmentos en el principio de la vida? Y pigmentos formados disipativamente, justamente para disipar la luz UVC en calor. Que esa es la pregunta. ¿Pudieran haber sido formadas esas moléculas en una manera muy similar como un huracán se forma espontáneamente para disipar el gradiente de calor, que es debido a la superficie del mar caliente y la atmósfera fría? Pudiera haber sido estas moléculas formadas como estructuras disipativas, igual que el huracán, pero pequeñas, microscópicas. Para hacer lo mismo, disipar la luz UVC, estaba llegando a la superficie y convertirlo en calor. Esa es la pregunta y esa es que estamos proponiendo. Ok, unas preguntas aquí, Adrián. ¿Algo que no entiendes? Pues en general de las moléculas, como que intento imaginarme su estructura Ajá. para darme una idea, pero no, solo es eso. Pero ya lo voy a investigar. Bueno, ¿cómo está la